tamaño es el tema, no es poca cosa. Y creo que tenemos que también mencionarlo con todas sus letras, querido Pedro Miguel. Correcto, sí, hay un agregado importante. Fíjate, ahorita me hiciste recordar que hasta 1988 la Secretaría de Energía se llamaba Secretaría de Energía, Minas, no, hasta 1982 era Secretaría del Patrimonio de Fomento Industrial y luego se llamó Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. La industria paraestatal pues se lo quitaron porque vendieron la industria paraestatal, salvo Pemex y CFE, y se quedó ya solo Minas, lo destinaron a una ventanilla y se quedó ya solo Secretaría de Energía. Como si no hubiera una estrecha relación entre energía y minas, y hoy en día con el litio se comprueba que la hay. Se ha dicho que el litio es el petróleo del presente y del futuro próximo, porque el problema de la energía no es solo generarla, también es almacenarla. Y cuando se extraen combustibles fósiles, pues lo que se tiene es energía almacenada, a fin de cuentas. Es decir, es crudo que se va a convertir en diésel, en combustóleo, en gasolina, en lo que sea, o bien gas natural, que es energía congelada, que se va a convertir en energía cuando sea sometida a un proceso de combustión. En el motor de los coches, en la calefacción de las casas, en la industria, en las centrales eléctricas de ciclo combinado que se alimentan de gas natural, ¿no? Y hoy en día el litio lo que nos permite es almacenar energía para usarla en el momento en que la necesitemos, cuando queramos. Y si el mundo va a ir prescindiendo de combustibles fósiles, como es lo deseable, lo sensato, lo necesario, quizá lo urgente, pues tenemos que poner la vista en otras fuentes energéticas que no son necesariamente la eólica y la fotovoltaica. Mira, hay geotermia, hay energía de mareas o mareomotriz, hay las hidroeléctricas, las viejas, entrañables e indispensables hidroeléctricas que el gobierno neoliberal condenó a la chatarra, así como condenó a la chatarra a las refinerías y las centrales eléctricas. Bueno, pues las vamos a volver a echar a andar y vamos a tener energía limpia también, ¿no? Pero el problema con ciertas tecnologías muy en boga de energías limpias, como es la fotovoltaica y la eólica, es su intermitencia. Es decir, un río, pues, básicamente está corriendo siempre, con menos caudal, con más caudal, pero al correr está generando, al llegar a la presa y pasar por las turbinas, está generando electricidad de manera constante 24 horas al día, 7 días a la semana. Lo mismo ocurre con una termoeléctrica que está siendo abastecida, sea de gas natural, sea de combustóleo, sea de carbón, de lo que sea, está produciendo un continuo de energía. La solar no produce energía cuando ya no hay sol. Y la eólica pues no produce energía si no sopla el viento. Entonces se requiere almacenar. Las necesidades de almacenamiento se multiplican en la medida en que se van incorporando estas tecnologías a la generación eléctrica de un país o de una región, y por lo tanto el litio tiene un carácter estratégico porque nos permite guardar en baterías la electricidad generada para luego sacarla de las baterías y encender el foco, o encender la fábrica, o encender los semáforos, etc. Bien. Ese es el agregado. Pero aún no entramos a lo central, Vicente.
jazz. Lo central, creo yo, es la necesaria limpieza de la Constitución para sacarle todas esas incrustaciones de mierda privatizadora que le metieron desde Salinas, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, y que culmina con la reforma energética de Peña Nieto. Salinas reforma el 27 constitucional, inventan los pidiregas, luego los contratos de riesgo compartido, en fin, para desmantelar al sector energético de la nación y para quitarle al Estado la propiedad exclusiva y el ejercicio exclusivo de la generación de energía en todas sus formas. Yo no sé si quienes nos están escuchando recuerden las heroicas movilizaciones que empezaron en abril, mayo de 2008 para parar la reforma energética que se intentó ya con Felipe Calderón. Calderón mandó una iniciativa de reforma energética al legislativo para privatizar el sector energético o para abrirle la puerta a los capitales privados a una industria que era exclusiva de la nación. En 2008, pues estábamos en un momento de acumulación de fuerzas y logramos parar esa reforma muy perversa que pretendía poner en manos de energéticas privadas, de sopilotas transnacionales, Pemex sobre todo, y en menor medida la CFE. En 2012-2014, con el Pacto por México, veníamos de una derrota y no pudimos detener la reforma peñista. Y se nos quedó incrustada en la Constitución, pues toda una lógica de desmantelamiento de las empresas públicas, etc. Yo creo que uno de los errores de cálculo de la Cuarta Transformación fue pensar que se podía convivir con esa reforma sin tocar la Constitución, simplemente con una ley secundaria. Pero en cuanto tuvimos esa ley secundaria, la ley eléctrica, aprobada ya en la 4T y por la 4T, pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que todos los afectados por la limpieza que estaba ocurriendo en la Comisión Federal de Electricidad, pues se buscaban un juez venal, ponían un amparo, y el juez venal la tenía muy fácil porque decía, pues es que esta ley es anticonstitucional, porque está la reforma energética peñista incrustada en la Constitución. Entonces, pues tenemos que cambiar la Constitución. Y ese es el sentido principal de esta iniciativa que manda el presidente y que establece, es decir, no es una regresión total a los tiempos previos a la reforma energética de Peña, porque ya considera la participación del sector privado, que ya estaba considerada, desde Fox, esto ya existía, en la generación de energía eléctrica, pero que pone en manos de la nación, si mal no recuerdo, es el 51% sí. de la generación de energía. Sí, señor. 51, ¿verdad? 54. 54 y los particulares podrán contribuir con sí, 46. 46. ¿Verdad? Sí, señor. Es decir, invierte los términos, pero sobre todo repara una gran canallada que era darle prioridad a los privados por encima de CFE para que metieran su energía al Sistema Eléctrico Nacional, al Centro Nacional de Control de Energía, al CENACE. Y
pues esto estaba destruyendo a CFE, ¿no? ¿Por qué? Porque estos privados podían o no meter energía. Y si no la metían, por razones climáticas, o porque no querían, o porque el gas natural estaba muy caro, o porque se chingaron la rodilla, CFE tenía que responder, ¿no? Con su propia producción. Y aquí el problema es que el sistema eléctrico nacional es una máquina delicada y muy compleja porque tiene que producir la misma cantidad de energía que se consume en el momento en que se consume, grosso modo. De modo que si un privado deja de aportar, CFE tiene que entrar con respaldos de lo que sea, generando energía con hidros, con termoeléctricas, con geotermia o pedaleando una bicicleta, a ver cómo chingados, pero tiene que suplir ese hueco. En consecuencia, para CFE resulta tremendamente onerosa la electricidad producida por los privados, que en teoría es más barata, porque no considera la tremenda inversión de respaldo o de acumulación. Respaldo es entrar a producir más energía y acumulación es tener energía acumulada y echar, ¿no? Bueno, entonces esto es absolutamente ruinoso para la Comisión Federal de Electricidad. Y además hay que considerar que la Comisión Federal de Electricidad no maneja el sistema eléctrico nacional, lo cual es atroz. ¿Cómo que hay una cosa que se llama SENACE, que es autónomo, que recibe de CFE, que recibe de los privados? Pues es un desmadre. Pero además, la Comisión Federal de Electricidad no fija los precios ni las tarifas de la electricidad. Desde la reforma peñista, esto lo fija la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, algo que muy poca gente sabe en México. Y claro, si hay un problema en el recibo, todos dicen, pinche CFE, pues es que la CFE no determina los precios. Se logró recuperar la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, de las garras de los neoliberales, pero de todos modos es un organismo inútil. Es como una pequeña Secretaría de Energía sustituta, tiránica, discrecional, arbitraria, opaca, que no tiene razón de ser. Ni tiene razón de ser la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es otra cosa igual. Es todos estos organismos autónomos que incrustaron en la institucionalidad, ¿no? Y hay la vertiente de los contratos, que pues hay que declarar nulos contratos que mejor fueron pactados de manera ilegal y con grave perjuicio para el erario, porque a fin de cuentas la Comisión Federal de Electricidad pues es propiedad de la nación. Y hay la vertiente de unificar a la Comisión Federal como estaba, pues, porque fíjate, ¿qué hizo el Peñato? Destazó la Comisión Federal de Electricidad y hoy son 7 empresas que están obligadas por ley a competir entre ellas. Es absolutamente criminal y desde un punto de vista de solidez y salud institucional, pues es perfectamente pendejo, porque pues, no hay una institución. Imagínate que tu riñón tuviera que estar compitiendo con tu vaso y tu testículo con tu cerebro. Bueno, eso sí compiten, ¿no? No, pues, como organismo estás hecho un desmadre, ¿no? Entonces, bueno, así lo veo, querido Vicente, pero ya eché un rollo muy largo. No, y es importante